¿Y si el secreto de la paz no estuviera en que todo te salga bien, sino en actuar como si así fuera, aún en medio del dolor? Santa Teresa lo vivió. Descubre hoy por qué esta actitud no es ingenua, sino el camino más valiente hacia Dios. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que haces se viene abajo a pesar de tu fe? Que por más que reces, luches o esperes, parece que Dios guarda silencio. No eres el único. Muchas almas fieles atraviesan ese valle donde la oración parece no dar frutos y la esperanza se agota. Pero en medio de esa oscuridad, hay una santa que caminó por esos mismos senderos con una actitud sorprendente, Santa Teresa de Jesús. Ella no solo creyó en Dios, actuó con una confianza tal que parecía que todo siempre salía bien, aun cuando todo se derrumbaba a su alrededor. En este video descubrirás por qué esa forma de vivir no es una fantasía, sino una expresión profunda de fe madura. Cada palabra de Santa Teresa es un faro que puede ayudarte a transformar tu ansiedad en serenidad, tu duda en entrega y tu dolor en confianza. Si alguna vez has sentido que tu fe flaquea en los momentos más difíciles, te invito a escribir en los comentarios: confío en ti, Señor, incluso en la tormenta. No te pierdas ni un solo segundo de este video, porque al final revelaremos la clave que transformó la vida de Santa Teresa y que puede hoy cambiar la tuya. A lo largo del video, descubrirás detalles esenciales que te guiarán hacia esa paz interior que tanto anhelas. Antes de adentrarnos en este viaje espiritual, te animo a darle like si buscas esa paz en medio de tus dificultades y a suscribirte si quieres aprender a vivir con la valentía y la confianza de Santa Teresa. Hay momentos en la vida del alma en los que ni la oración, ni la misa, ni los consejos más piadosos logran calmar la tormenta interior. A veces, la fe parece una llama débil que parpadea con el viento de las pruebas. ¿De qué sirve confiar si todo sale mal? ¿De qué sirve rezar si no cambia nada? Esta pregunta, que miles de creyentes se hacen en silencio, es quizá una de las más dolorosas que puede surgir en el corazón de quien ama a Dios y no comprende por qué las cosas no mejoran. Santa Teresa de Jesús conoció ese abismo. Conoció la sensación de abandono, de oscuridad, de incomprensión divina. No fue ajena a la enfermedad, al rechazo, a la persecución, ni al silencio de Dios. Pero en lugar de rendirse, escribió una de las frases más poderosas de toda su obra: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Estas palabras no nacieron en la comodidad, sino en medio del dolor. Santa Teresa no escribió esto cuando todo iba bien, sino cuando su alma era desgarrada por la contradicción entre su fidelidad y las pruebas. Ella sabía lo que era amar a Dios profundamente y no recibir consuelos sensibles, lo que era dar pasos de fe en la oscuridad total. En su vida encontramos un retrato sincero de lo que significa confiar, no como un acto emocional, sino como una decisión firme y reiterada. Porque para ella, la fe no era ausencia de miedo, sino la capacidad de caminar a pesar de él. Muchos creyentes esperan que la fe les dé seguridad humana, que les garantice resultados visibles, paz emocional inmediata, respuestas claras. Pero esa no es la promesa de Cristo. La fe cristiana no es una garantía contra el sufrimiento, sino una certeza silenciosa en medio de él. Santa Teresa aprendió esto a través de la cruz, y por eso pudo afirmar con autoridad que quien a Dios tiene, nada le falta. Cuando parecía que todo se venía abajo en su entorno, reformas incomprendidas, salud frágil, críticas incluso dentro de la iglesia, ella mantenía su interior anclado en una sola verdad: Dios no se muda, es decir, Dios no cambia. Aunque cambie el ánimo, las circunstancias, las relaciones, el cuerpo, la mente o la reputación, Dios sigue siendo el mismo. Esa certeza es el pilar sobre el que Santa Teresa construyó su fortaleza.
No era una mujer naturalmente fuerte, sino espiritualmente determinada. Su fuerza no venía de la ausencia de pruebas, sino de la forma en que enfrentaba cada una. La clave estaba en no temer el dolor como señal de fracaso espiritual, sino en abrazarlo como parte del camino. Esta verdad resuena hoy con más fuerza que nunca. Vivimos en un mundo que exige resultados rápidos, pruebas visibles y emociones controladas. Pero el camino del alma es mucho más profundo. Quien se embarca en la vida espiritual encontrará tarde o temprano momentos en los que todo parece ir al revés. Oraciones que no son respondidas, puertas que no se abren, proyectos que se frustran, relaciones que se enfrían, enfermedades que no sanan. En esos momentos es donde se revela la verdadera raíz de la fe, cuando el alma decide seguir confiando incluso sin ver. Y ahí es donde el testimonio de Santa Teresa se vuelve medicina para nuestra generación. Actuar como si todo saliera bien, no porque lo esté, sino porque Dios sigue estando ahí. Ella entendía que el alma tiene que ser educada en la fidelidad, no en la gratificación, y por eso insistía tanto en no dejarse llevar por los sentimientos. Decía con firmeza que los consuelos espirituales son buenos, pero que cuando no están, el alma debe seguir rezando, trabajando y obedeciendo con la misma entrega. No es una actitud ingenua ni resignada. Es la valentía de quien no permite que la tristeza tenga la última palabra. Es la decisión de amar sin condiciones, de creer sin pruebas, de esperar sin garantías humanas. Quien vive así, como Santa Teresa, descubre una paz más profunda que la emoción, más estable que el ánimo. Descubre que Dios, aunque silencioso, nunca abandona, que su acción más potente es a veces la más escondida, que los frutos más santos brotan de los tiempos más secos. Cuando el alma entiende esto, entonces ya no necesita entenderlo todo, porque ha aprendido a confiar no en la lógica de los eventos, sino en la fidelidad de aquel que no se muda. ¿Y cómo se cultiva esta certeza? Santa Teresa ofrece una respuesta clara: oración, meditación, lectura espiritual y obediencia. No como rituales vacíos, sino como actos constantes que mantienen el alma despierta y orientada a Dios. En ellos se forja el carácter del alma fuerte, capaz de mirar el caos con serenidad y decir: Dios está aquí, aunque no lo sienta. Porque al final, como decía la santa, la paciencia todo lo alcanza. Y ese todo no es un premio material, sino la certeza de que lo que verdaderamente importa, la unión con Dios, nunca se pierde, a menos que uno lo abandone. Así comienza nuestro camino, reconociendo que no es fácil, que hay dolor, que hay noches, pero que también hay una santa que caminó por ellas con los ojos puestos en el cielo. Y desde ahí nos grita con dulzura y firmeza: no tengas miedo, Él no se muda. Hay días en que el alma simplemente no entiende, en los que ni la lógica humana, ni las promesas que antes daban consuelo, logran sostener la esperanza. Momentos en los que parece que Dios se ha escondido, que la oración rebota contra el techo y que el silencio se convierte en un peso insoportable. Aún así, es precisamente en esos momentos cuando se revela la madurez de la fe. Santa Teresa lo vivió, no una vez, sino muchas. A lo largo de su vida espiritual atravesó sequedades, desolaciones y crisis interiores que la llevaron a preguntarse si estaba engañada, si su entrega tenía sentido, si Dios realmente la escuchaba. No idealicemos a la santa. Fue una mujer que experimentó oscuridad, y fue precisamente en esas oscuridades donde su fe se hizo más luminosa. No porque tuviera respuestas, sino porque eligió seguir caminando. Uno de los principios más poderosos de la espiritualidad teresiana es la obediencia activa en medio de la noche. Cuando todo se derrumbaba a su alrededor, Santa Teresa no se paralizaba. Tampoco se lanzaba a exigir señales o milagros.
Lo que hacía era seguir actuando como si Dios la estuviera guiando claramente, incluso cuando no lo sentía. Esta forma de vivir es heroica, porque va contra la tendencia natural del alma, que busca entender antes de obedecer, sentir antes de avanzar. Pero la santa reformadora del Carmelo sabía que el alma no debe depender de emociones, sino de decisiones firmes, enraizadas en la verdad. En tiempo de tribulación no se ha de hacer mudanza, escribía San Ignacio. Santa Teresa vivía eso en cada etapa crítica. Cuando su salud se quebraba, cuando era incomprendida por sus superiores, cuando sus propias hermanas no compartían su visión, ella se mantenía en fidelidad a lo que ya había discernido con claridad en tiempos de paz. Y es que una de las grandes tentaciones del alma creyente es abandonar el camino cuando desaparecen las consolaciones. Muchos inician con fervor, rezan, asisten a misa, se confiesan, sienten la presencia de Dios. Pero cuando las emociones se apagan y las dificultades aumentan, se desorientan. Piensan que Dios se ha ido, o que han fallado, o que algo anda mal en su camino. Santa Teresa enseña lo contrario. En sus cartas, en sus escritos, en sus fundaciones, se muestra como una mujer que avanzó con paso firme en medio de nieblas. Fundó conventos en condiciones humanas imposibles. Sufrió enfermedades que la dejaron postrada durante años. Experimentó calumnias, sospechas y rechazos incluso de dentro de la iglesia. Y sin embargo, su respuesta fue siempre la misma: seguir actuando con fe. Esto no significa actuar de forma automática o sin dolor. Ella lloró, se desahogó en sus escritos, pidió ayuda espiritual, clamó a Dios con intensidad, pero nunca usó el sufrimiento como excusa para detenerse. Su oración no era pasiva, era combate, y su acción no era impulsiva, sino obediente. Una de sus frases más reveladoras dice así: «Hágase en mí tu voluntad, Señor, aunque me mates». No lo dice desde una postura masoquista, sino desde una confianza radical, porque ella sabía que la voluntad de Dios, incluso cuando parece dolorosa, siempre lleva al alma hacia su plenitud. Hoy muchos creyentes atraviesan lo que los místicos llamaron la noche del espíritu, esa etapa en la que todo se oscurece, incluso lo que antes era claro. La oración se vuelve árida, la fe se vuelve exigente, el alma se siente como si caminara a tientas. Es ahí donde las palabras de Santa Teresa resuenan con más fuerza: nada te turbe, solo Dios basta. En esos momentos, actuar con fe no es fingir que todo va bien. Es hacer lo que sabes que Dios te ha pedido, aunque no lo sientas. Es seguir rezando aunque tu boca esté seca. Es seguir sirviendo aunque el corazón duela. Es permanecer en tu vocación aunque no veas frutos. Santa Teresa no pidió a sus hijas espirituales que entendieran todo, sino que fueran fieles. La fidelidad es la señal más profunda del amor auténtico, porque no depende de beneficios, sino de la decisión de seguir. En el camino de perfección, la santa enseña que la verdadera oración se mide no por lo que se siente en ella, sino por lo que produce en la vida. Si rezas y sigues adelante, estás haciendo oración verdadera. Si rezas y decides amar, perdonar, obedecer, servir, entonces Dios está actuando en ti, aunque no lo percibas. Uno de los episodios más conmovedores de su vida fue cuando, tras sufrir durante semanas sin alivio ni consuelo espiritual, escribió en una carta: «El Señor me tiene atada como a una mula ciega, pero yo no dejo la rienda». Esa imagen lo dice todo. Aun cuando no veía nada, ella seguía firme. No soltaba la rienda, no dejaba la oración, no dejaba el camino. Y es eso lo que hoy muchas almas necesitan escuchar. Que no todo está perdido si no sientes nada. Que no estás lejos de Dios porque estés en sequía. Que no estás equivocado porque no entiendes. Lo importante es seguir actuando como si Dios estuviera claro, porque lo está aunque no lo percibas.
La fe no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando sigues caminando en la noche, cuando tu decisión es más fuerte que tu emoción, cuando, como Santa Teresa, eliges seguir adelante aún sin sentir nada, confiando en que ese silencio también es palabra de Dios. El alma que persevera sin ver es la que agrada más profundamente al corazón de Cristo, porque ha dejado de buscar consuelos y ha comenzado a amar verdaderamente. Santa Teresa nos grita desde sus páginas, desde su vida, desde su dolor. Sigue actuando con fe. No pares, no te detengas. Dios está ahí, aunque ahora no lo veas. Hay una pregunta que muchas almas se hacen en silencio, mientras oran, mientras esperan, mientras lloran a solas. ¿Por qué, si creo en Dios, sigo sufriendo tanto? ¿Por qué, si intento ser fiel, las puertas no se abren, las enfermedades no ceden, las relaciones no sanan y las respuestas nunca llegan? La fe se vuelve entonces una carga, una lucha interna entre el deseo de confiar y la tentación de rendirse. Y es en ese abismo donde la voz de Santa Teresa resuena con una claridad desconcertante. No hay que pensar que todo es perder cuando no se tiene consuelo en la oración, si se hace con diligencia. Porque el aprovechamiento no está en el tener gusto, sino en el obrar con justicia y humildad. Santa Teresa no era una mujer que viviera una espiritualidad fácil. Su camino fue exigente, lleno de dificultades internas y externas. Enfermedades físicas que la postraban por semanas, noches espirituales en las que sentía a Dios lejano, críticas injustas de parte de religiosos y superiores, obras que parecían desmoronarse antes de consolidarse. Y, sin embargo, nunca confundió el dolor con abandono divino. Muy por el contrario, entendía que las pruebas eran el lenguaje de Dios para formar el alma. Las aceptaba no con resignación, sino con una especie de reverencia. Veía en cada dificultad una oportunidad para demostrarle a Dios un amor más puro, no basado en consuelos o bendiciones, sino en fidelidad desnuda. En el fondo, sabía que quien ama de verdad, ama también en el silencio. Y esa fue siempre su actitud: amar aunque duela, seguir aunque no entienda, permanecer aunque todo grite lo contrario. Porque la fe, decía ella, se fortalece en el ejercicio de la confianza, no en la ausencia de conflictos. Uno de los aspectos más profundos de su enseñanza es que la prueba no es un castigo, sino una pedagogía divina. Dios, como buen maestro del alma, permite momentos de dificultad para llevarnos a un grado mayor de dependencia, de humildad, de entrega. No porque quiera hacernos sufrir, sino porque sabe que sin despojarnos de ciertas seguridades humanas, nunca llegaremos a descansar plenamente en Él. Por eso afirmaba sin temor que el alma que se determina a seguir el camino de la perfección ha de poner por obra que no ha de volver atrás. Y esa determinación era especialmente necesaria en los momentos de prueba, porque ahí es donde el enemigo susurra que Dios no está, que el esfuerzo no vale la pena, que sería mejor rendirse. Y es ahí donde Santa Teresa enseñaba a mirar con otros ojos. La prueba, decía, es como el crisol que purifica el oro. No destruye el alma, la purifica. No la hiere sin sentido, sino que la talla como se talla una joya. Solo que esa talla duele, porque arranca lo que sobra: el orgullo, la autocompasión, el deseo de controlar, la necesidad de resultados. La prueba quiebra el alma para que solo quede en pie lo que es verdadero. Y lo verdadero es que Dios nunca abandona, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque todo lo demás parezca contradecirlo. Santa Teresa escribía: el alma que ama de veras no se queda en las dádivas de Dios, sino en el mismo Dios. Esa es la clave. No buscar consuelos, milagros o soluciones. Buscarlo a Él. Y a veces, para que el alma lo entienda, Dios retira todo lo demás. No porque sea cruel, sino porque es Padre.
y sabe que hay aprendizajes que solo se logran en la cruz. Muchos de los que escuchan esto están viviendo esa etapa. Una crisis vocacional, un matrimonio que se enfría, una enfermedad sin cura, una economía inestable, una pérdida inesperada. La tentación es pensar que Dios ya no escucha. Pero si Santa Teresa estuviera sentada frente a ti, con su voz firme y amorosa, te diría: Dios permite estas pruebas para enseñarte a confiar como nunca antes lo habías hecho. Y confiar no es sentir paz, ni entender el plan, ni tenerlo todo bajo control. Confiar es decir: Señor, no entiendo nada, pero sigo aquí. No veo tu mano, pero me aferro a tu presencia. No siento consuelo, pero creo en tu amor. Esa es la fe que agrada a Dios, la fe que no negocia, la que no exige, la que se entrega sin saber el final, la que, como la de Teresa, se arrodilla ante la incomprensión y dice: basta tu gracia. Por eso ella no huía del sufrimiento, lo ofrecía, lo integraba en su camino espiritual. Sabía que en cada prueba, Dios estaba obrando algo más grande de lo que sus ojos podían ver. Y es eso lo que hoy puede transformar tu vida espiritual. Dejar de ver las pruebas como obstáculos y empezar a verlas como oportunidades. No para demostrarle a Dios lo fuerte que eres, sino para descubrir cuánto necesitas depender de Él. La vida de Santa Teresa nos revela que no hay progreso espiritual real sin purificación y que no hay purificación sin prueba. Pero también nos enseña que no hay prueba sin presencia de Dios. Quizás no lo ves ahora, quizás todo es oscuridad, pero la fe no necesita ver para avanzar. Solo necesita recordar que Dios sigue ahí, silencioso pero activo, oculto pero cercano, doloroso pero fiel. Santa Teresa es prueba de ello. Su alma fue trabajada por Dios con herramientas de dolor, pero también con una delicadeza infinita, y por eso su legado no son solo conventos o libros, sino una forma de mirar las pruebas como parte del amor divino. Hoy, como ayer, las pruebas siguen siendo maestras del alma. Si las enfrentas con fe, como Santa Teresa, aprenderás la lección más valiosa: que Dios no quiere que todo te salga perfecto, quiere que aprendas a confiar en Él, incluso cuando todo parece ir mal. Hay una fuerza espiritual que desconcierta al mundo, la de quienes, en medio del dolor más profundo, siguen caminando como si nada pudiera derrotarlos. No porque nieguen su sufrimiento, sino porque han aprendido a actuar con la dignidad del que sabe que Dios está detrás de todo, incluso del caos. Esa es la actitud que Santa Teresa de Jesús practicó durante toda su vida, y es quizá una de las enseñanzas más revolucionarias que nos dejó. Actuar como si todo saliera bien, aunque por dentro estés roto. No se trata de fingir, no es una máscara piadosa, ni una espiritualidad superficial que oculta heridas. Muy al contrario, es una forma de coraje interior que nace de haber entregado el control de la vida a Dios. Es el fruto de una fe que ha sido purificada por el fuego del sufrimiento y que ha aprendido que actuar con serenidad cuando todo se derrumba no es hipocresía, sino obediencia confiada. Santa Teresa vivió crisis severas. Durante años sufrió enfermedades que la postraban sin esperanza de recuperación. Las autoridades eclesiásticas, en lugar de protegerla, la investigaban. Sus obras, fundaciones y reformas eran constantemente saboteadas, incluso por quienes se decían sus hermanos. ¿Cómo respondió ella? Con dolor, sí, pero también con una postura impresionante. Seguía trabajando, escribiendo, rezando, guiando, fundando, sonriendo, como si todo estuviera bajo control, porque lo estaba aunque no lo pareciera. Esa forma de vivir para el mundo parece una locura. ¿Cómo actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está? ¿No sería más honesto detenerse, llorar, derrumbarse, esperar a que pase la tormenta? Pero Santa Teresa había descubierto algo que la mayoría no entiende
que actuar con fe no significa negar la realidad, sino obedecer a una realidad más alta que la visible. La realidad de que Dios sigue siendo Dios, aunque todo a mi alrededor se desmorone. En una de sus cartas, escribe con profundidad: sufrid por amor y haced como que no sufrís. Es virtud muy grande saber padecer sin dar pena a otro. Esta frase no es una invitación a ocultar el dolor, sino a no hacer del dolor el centro de la vida, a ofrecerlo en silencio, a seguir haciendo el bien, aunque por dentro el alma esté sangrando, a mantener la paz exterior como acto de caridad hacia los demás y como acto de confianza hacia Dios. Este modo de vivir exige una fuerza interior que solo se alcanza cuando el alma ha dejado de apoyarse en sus propias fuerzas. Y es allí donde muchos de nosotros fallamos. Esperamos sentirnos bien para hacer lo correcto, esperamos tener ánimo para orar, salud para servir, motivación para continuar. Pero la vida espiritual madura comienza cuando ya no esperamos sentirnos bien y aún así decidimos actuar. Santa Teresa no esperaba consuelos. Los recibía con gratitud si llegaban, pero nunca los exigía. Su regla era la fidelidad. Si había que fundar un convento, se fundaba. Si había que escribir una carta, se escribía. Si había que obedecer una orden, se obedecía. Aunque no tuviera ganas, por supuesto, porque no se trata de seguir a Dios con sentimientos, sino con decisiones. Este principio puede transformar tu vida. Hoy, muchos creyentes se sienten paralizados porque su alma está rota. No puedo orar porque me siento vacío. No puedo seguir porque no veo frutos. No tengo fuerzas para hablar con Dios. Pero Santa Teresa te dice: haz lo que harías si todo estuviera bien. Y verás cómo poco a poco tu alma se fortalece. Esa es la clave. La acción precede a la emoción. El alma que actúa con fe, aunque esté rota, se vuelve más fuerte que aquella que espera estar fuerte para actuar, porque esa acción se convierte en una declaración espiritual. Estoy en ruinas, pero sigo construyendo. Estoy cansado, pero sigo caminando. Estoy triste, pero sigo confiando. La grandeza de Santa Teresa no está en que no sintiera dolor, sino en que no permitió que el dolor la dominara. Ella sabía que el demonio actúa especialmente en el terreno de la pasividad espiritual. Cuanto más postergamos la oración, más difícil se vuelve. Cuanto más aplazamos la obediencia, más nos invade la confusión. Por eso insistía en que el alma debía ejercitarse en las virtudes, incluso cuando no sentía gusto alguno. Decía con firmeza: importa mucho, y más de lo que sabría decir, tener gran confianza. Y esa confianza no es abstracta, se demuestra en acciones concretas. No se trata de sentir que todo va a salir bien, sino de actuar como si ya supieras que así será. Porque quien actúa así está diciendo a Dios: yo sé que tú estás obrando, aunque yo no lo vea. En la vida de oración, este principio es esencial. Hay temporadas en que todo fluye, en que la presencia de Dios es casi palpable, pero llegan otras en que cada palabra parece vacía, cada intento parece inútil. ¿Qué hacer entonces? Actuar como Santa Teresa, perseverar, levantarse y rezar aunque cueste, ir a misa aunque no apetezca, leer la palabra aunque no se entienda, porque esa perseverancia es la que Dios bendice con mayor profundidad. Esta forma de vivir tiene frutos, no inmediatos ni visibles muchas veces, pero reales. La paz no nace de que todo esté bien, sino de saber que estás haciendo lo correcto aunque todo esté mal. Esa es la paz que tuvo Santa Teresa. Y esa es la paz que puedes tener tú, si decides actuar como si todo saliera bien, aunque por dentro estés roto. Este mensaje no es una carga, es una liberación. Ya no tienes que esperar a sentirte perfecto para avanzar. Ya no tienes que esperar a estar curado para servir. Puedes comenzar ahora, desde tu herida,
desde tu oscuridad, desde tu quebranto. Porque Dios no te pide perfección, te pide fidelidad. Y actuar con fe, aun cuando estás roto, es el acto más fiel que puedes ofrecerle. Santa Teresa no venció porque no sufrió, venció porque nunca dejó de actuar. Y hoy te invita a hacer lo mismo. Vive como si todo saliera bien, porque Dios no falla. Existen momentos en el camino espiritual en que el alma se ve completamente desbordada, no por una crisis externa, sino por una batalla interior en la que ya no sabe en qué creer, ni a qué voz seguir. Los pensamientos se entrecruzan, la conciencia se nubla y el criterio propio se vuelve inestable. En esos momentos, incluso la fe que antes parecía firme se tambalea y aparece una de las preguntas más angustiosas del peregrino interior. ¿Y si me estoy engañando a mí mismo? Santa Teresa de Jesús conoció a fondo esta experiencia. En muchas etapas de su vida sintió que no podía fiarse ni de su propio juicio. Dudaba de si sus decisiones eran voluntad de Dios o imaginaciones suyas. Temía estar equivocándose incluso en su deseo de hacer el bien. Pero fue precisamente en esos momentos cuando comprendió la importancia de una virtud que sostuvo toda su vida interior, la obediencia. Obedecer, en tiempos de confusión, se convierte en un acto supremo de humildad. Porque cuando ya no puedes confiar en tus emociones, ni en tus pensamientos, ni siquiera en tus buenas intenciones, obedecer a una autoridad espiritual legítima se vuelve la forma más segura de mantenerse en el camino de Dios. Santa Teresa escribió con claridad: cuando se tiene confesor letrado y temeroso de Dios, obedecedle y no os aflijáis más. La obediencia no era para ella una renuncia ciega al discernimiento, sino un ancla en medio de la tormenta interior, porque entendía que la vida espiritual no se sostiene solamente en intuiciones o impulsos del alma, sino en una estructura de guía, de escucha, de rendición humilde a la voluntad divina, tal como se manifiesta a través de las mediaciones que Dios ha puesto en su Iglesia. No siempre es fácil obedecer, especialmente cuando lo que se nos pide parece contrario a lo que deseamos o incluso a lo que creemos que Dios quiere de nosotros. Santa Teresa lo vivió con intensidad. Durante sus procesos de reforma, muchas decisiones suyas fueron bloqueadas por superiores, incluso cuando ella tenía absoluta certeza interior de que eran para bien. ¿Qué hizo entonces? Obedeció. Esperó, aceptó, no sin dolor, pero con paz, porque había aprendido que Dios no deja de actuar cuando nuestros planes se detienen y que, muchas veces, lo que creemos que es la voluntad de Dios no es más que nuestro deseo disfrazado de piedad. En su autobiografía, relata cómo en una ocasión, en medio de una profunda sequedad espiritual, quiso abandonar ciertas prácticas de oración que ya no le provocaban consuelo alguno. Sin embargo, al consultar con su confesor, recibió la indicación de continuar. Ella no estaba de acuerdo, no sentía nada, y su mente le decía que era inútil, pero obedeció. Y con el tiempo, esa fidelidad trajo frutos inmensos, porque la obediencia, incluso en la aridez, abre la puerta a la gracia. Este principio es vital para quienes hoy se sienten paralizados por la duda. Hay quienes no avanzan porque no saben si están haciendo lo correcto. Otros se detienen porque temen equivocarse. Y en medio de ese miedo, se refugian en una pasividad peligrosa, la de no hacer nada hasta estar seguros. Pero la vida espiritual no se construye sobre la certeza emocional, sino sobre la entrega. Cuando el alma no puede confiar ni en sí misma, debe obedecer, buscar consejo sabio, escuchar la voz de Dios en quienes tienen autoridad espiritual legítima, no para abdicar del pensamiento propio, sino para dejar que la gracia actúe en la humildad. Porque obedecer es un acto de humildad radical. Es reconocer que uno no lo ve todo, que no siempre tiene razón, que puede estar confundido y que sin embargo Dios sigue guiando el camino a través de otros.
Santa Teresa encontraba en la obediencia un alivio profundo. En sus momentos de mayor turbación espiritual, se aferraba a las indicaciones de su confesor como a un faro, no porque fueran infalibles, sino porque ella sabía que su alma necesitaba confiar más allá de sí misma. En una carta escribió: «Aunque me parezca que no va bien, si el confesor me lo dice, obedezco, que Dios tiene cuenta con esto». Y eso es clave. Dios tiene cuenta con la obediencia. No exige perfección, pero sí docilidad. No pide grandes certezas, sino confianza sencilla. Cuando uno se somete con sinceridad a la voluntad divina manifestada en el consejo espiritual, aunque humanamente se equivoque, Dios bendice ese acto de entrega, porque ve el corazón. En nuestra cultura, tan centrada en la autonomía, en la independencia, en la exaltación del yo, la obediencia parece una debilidad, pero en realidad es una fortaleza. Solo los verdaderamente fuertes saben obedecer en la oscuridad. Solo los que confían de verdad son capaces de decir: no entiendo, no quiero, no veo, pero obedezco. Y eso en el mundo espiritual es uno de los actos más grandes de amor. Santa Teresa lo vivió y lo enseñó. En sus comunidades la obediencia no era opresión, sino camino de libertad interior, porque al renunciar al propio juicio cuando éste está nublado, el alma se libra de la angustia de tener que controlarlo todo. Descansa en la voluntad de Dios y encuentra paz incluso en medio de la incertidumbre. Por eso, cuando no puedas confiar ni en ti mismo, no te detengas. No te encierres en tus dudas. No escuches solo tu voz. Busca un guía sabio. Consulta con quien puede ayudarte a discernir. Y, si es legítimo y temeroso de Dios, obedece, aunque duela, aunque no entiendas, aunque tu alma se rebele. Porque al hacerlo estarás diciendo al Señor: no confío en mí, pero sí confío en ti, que hablas también a través de otros. Esa fue la actitud de Santa Teresa, y por eso su vida, a pesar de tantos fracasos humanos, fue un triunfo espiritual, porque obedeció más allá de sus certezas, porque confió más allá de sus emociones, porque cuando no podía confiar en ella misma, se lanzó a los brazos de Dios a través de la obediencia, y tú también puedes hacerlo. Aún hoy. Uno de los momentos más desconcertantes en la vida del alma es cuando, después de mucho orar, todo sigue en silencio. No hay señales, no hay consuelo, no hay respuesta, solo el eco de una súplica que parece perdida en el vacío. Y entonces, la duda comienza a crecer. ¿Será que Dios me ha olvidado? ¿Será que estoy hablando con nadie? ¿Será que no soy digno de ser escuchado? Ese abismo del silencio divino ha hecho tambalear a muchos creyentes, porque estamos acostumbrados a una fe que reacciona, que produce frutos visibles, que consuela. Pero cuando el cielo se cierra y la oración se vuelve árida, muchos se preguntan si están haciendo algo mal. Y sin embargo, es precisamente en ese lugar donde los santos han encontrado un camino más profundo. Santa Teresa de Jesús lo sabía, lo vivió, lo explicó. En muchas etapas de su vida, Teresa experimentó largos periodos de sequedad espiritual, tiempos en que su oración parecía no avanzar, en que la presencia de Dios se volvía imperceptible, en que el alma quedaba sola consigo misma. No se trataba de falta de fe, ni de pecado oculto. Era un modo misterioso en que Dios la conducía a un conocimiento más puro de sí misma y de Él. En su obra cumbre, Las Moradas, Santa Teresa describe el alma como un castillo hecho de cristal, con muchas habitaciones interiores. En las primeras moradas, el alma aún vive distraída por el mundo exterior, pero a medida que se interna, Dios la va purificando. Y uno de los modos más comunes de purificación es el silencio. Ese silencio no es ausencia, es pedagogía. ¿Por qué calla Dios?
porque quiere que el alma deje de buscarlo por sus consuelos y comience a buscarlo por quien Él es. El silencio obliga a la profundidad, nos despoja de expectativas humanas y nos empuja a la fe desnuda. Nos enfrenta a nuestra pobreza espiritual, a nuestra dependencia, a la fragilidad de nuestro amor. Santa Teresa comprendía que muchas veces el alma llega a Dios cargada de sí misma, deseos, planes, necesidades, juicios, pero Dios no puede llenarla si está llena de otras cosas. El silencio entonces se vuelve un espejo. En él el alma comienza a verse tal cual es, y esa visión puede doler, porque muestra lo que debe ser sanado, corregido, purificado. Pero no es un castigo, es un gesto de amor. Dios no guarda silencio para alejarse, sino para enseñarnos a escucharlo de otro modo, a reconocer su presencia más allá de las emociones, a descubrir que su acción es más profunda que nuestras sensaciones. Teresa sabía que este proceso podía ser angustiante. En una de sus cartas escribe: «No puedo decir nada, sino que me siento tan seca que ni lágrimas puedo derramar». Sin embargo, no se detenía. Seguía rezando, seguía sirviendo, seguía obedeciendo, porque había aprendido que el silencio también es respuesta. De hecho, es en el silencio donde muchas veces Dios habla con más claridad. No con palabras, sino con transformación. El alma que persevera en la oración silenciosa, incluso cuando no siente nada, comienza a experimentar una paz distinta, no emocional, sino estable. No vibrante, sino profunda. Es el fruto de una comunión que ya no depende de estímulos, sino de presencia. En Camino de Perfección, Santa Teresa aconseja a sus hijas espirituales que no abandonen la oración cuando no sientan consuelo. Les dice: «Procurad no hacer caso de la sequedad, sino pensad que hacéis lo que debéis y no os canséis», porque sabe que es precisamente en esos momentos cuando la voluntad se fortalece y el alma se purifica. Hoy, muchas almas abandonan la oración porque no sienten nada, pero lo que sienten no es lo que determina la presencia de Dios. El Señor no es una emoción, es una realidad, una persona, y está presente aunque no lo percibas. Santa Teresa lo sabía y por eso insistía en perseverar aunque el corazón estuviera seco como un desierto. Este silencio divino es un punto de inflexión en la vida espiritual. Es el umbral entre una fe infantil y una fe madura, entre un amor interesado y un amor gratuito. Porque cuando ya no recibes lo que esperas y aún así decides quedarte, estás diciendo con tu vida: «Te amo por ti, no por lo que me das». Y eso es lo que Dios busca, un amor libre, puro, sin condiciones. Santa Teresa llegó a vivir ese amor, no de inmediato ni sin lucha, pero sí con determinación. Aprendió a escuchar a Dios en su ausencia aparente, a reconocerlo en los acontecimientos, a confiar en que su silencio no era indiferencia, sino pedagogía divina. Es importante saber que este silencio no es para siempre. Dios, que es fiel, siempre vuelve a hablar, pero lo hace cuando el alma ya está preparada para recibirlo de verdad, cuando ha dejado atrás sus expectativas, su impaciencia, su necesidad de control. Entonces, como en el cuarto de las moradas, el alma comienza a escuchar una voz que ya no viene de fuera, sino desde lo más profundo de sí misma. Una voz que es suave, pero firme, que no grita, pero transforma. Santa Teresa nos enseña que no debemos temer ese silencio, que si lo atravesamos con fidelidad, con humildad y con perseverancia, descubriremos que ahí, precisamente ahí, Dios nos estaba moldeando. Nos estaba enseñando a amar, nos estaba vaciando para poder llenarnos de Él. Por eso, si estás orando y todo parece estéril, no te detengas. Si el cielo está callado, no lo interpretes como abandono. Piensa que Dios está más cerca que nunca, que está obrando en lo invisible,
que está hablando en un lenguaje más profundo y que su silencio, lejos de ser vacío, está lleno de propósito. Santa Teresa es testigo de esto y su vida, marcada por silencios prolongados, se convirtió en un himno de confianza, porque supo esperar, supo obedecer, supo amar, incluso cuando Dios no decía nada. En la vida espiritual hay una trampa sutil, silenciosa, pero peligrosa: la obsesión por hacerlo todo bien. Muchos creyentes, en su deseo sincero de agradar a Dios, terminan viviendo bajo una presión interna constante. Quieren rezar de forma perfecta, cumplir todos los deberes con precisión, tomar siempre la decisión correcta, evitar cualquier error y tener la certeza de que su camino es exactamente el que Dios ha trazado. Pero lo que parece devoción se convierte en esclavitud. Santa Teresa de Jesús supo reconocer esta trampa. Ella, que vivió con una conciencia delicada y un deseo ardiente de santidad, tuvo que enfrentarse a su propia tentación de control. Durante años pensó que debía alcanzar una perfección inmediata, que debía purificarse completamente para ser digna de Dios. Pero esa exigencia la llevó muchas veces al desánimo, hasta que comprendió algo esencial. Dios no pide resultados perfectos, sino confianza perseverante. La vida espiritual no se construye con ansiedad. No se trata de una carrera por ser el más puro, el más disciplinado, el más obediente. Se trata de caminar con humildad, reconociendo que somos limitados, que nos equivocamos y que aún así Dios obra en nosotros si le damos espacio. Y ese espacio comienza cuando el alma deja de exigirse lo imposible y empieza a confiar. En una de sus frases más luminosas, Santa Teresa dice: «Haced lo que podáis, que el Señor lo suplirá». Esta enseñanza, tan sencilla en apariencia, es un verdadero programa de libertad interior. Haz lo que puedas, con tus fuerzas, tu capacidad, tus circunstancias, no más, no menos. Lo que puedas sin compararte, sin angustiarte. Y una vez que hayas hecho tu parte, suéltalo. Déjalo todo en las manos del Señor. Él sabe continuar donde tú ya no puedes. Este desprendimiento no es indiferencia, es madurez espiritual, porque reconoce que no somos el centro del plan divino y que la obra más importante es la que Dios hace en el alma cuando ésta se rinde sin miedo. Santa Teresa aprendió a vivir desde ese abandono. No se aferraba a sus ideas, ni a sus méritos, ni a sus proyectos. Por eso pudo perder muchas cosas sin perder la paz. Durante sus fundaciones, muchas veces no tenía los medios materiales, ni el apoyo institucional, ni la claridad sobre lo que iba a suceder. Pero eso no la detenía. Ella se movía con decisión, hacía lo que estaba en sus manos y luego confiaba. Si el convento se fundaba, daba gloria a Dios. Si el proyecto se detenía, daba gloria a Dios, porque entendía que el mérito no estaba en el éxito, sino en la entrega confiada. Esta actitud es muy distinta a la lógica del mundo. En nuestra cultura, todo debe estar controlado, planificado, asegurado. Pero el alma que vive así en la vida espiritual acaba fatigada, tensa, incapaz de disfrutar la paz que Dios le ofrece. Santa Teresa enseñaba a sus hijas a no vivir preocupadas por el futuro ni por los frutos visibles. Les decía: lo que importa es que lo hagáis por amor. Si sale bien o no, eso es cosa de Dios. Aquí se esconde una de las grandes libertades interiores del alma creyente, la libertad de no necesitar controlar el resultado, la libertad de actuar bien, sin esperar nada. Porque quien ama de verdad no exige recompensa. Y Dios, que ve en lo secreto, da fruto cuando quiere, como quiere y en quien quiere. Santa Teresa descubrió que muchas veces el exceso de celo paraliza. El alma quiere hacerlo tan bien que termina no haciendo nada. Se pierde en el miedo a fallar, en la inseguridad, en el análisis constante.
Por eso decía con firmeza, la determinación es más importante que la perfección. Es decir, Dios prefiere a quien camina con sinceridad, aunque tropiece, que a quien nunca se mueve por miedo a equivocarse. Haz lo que puedas. Esas palabras contienen consuelo para el alma cansada. No tienes que ser perfecto. No tienes que tenerlo todo claro. No necesitas controlar los tiempos de Dios. Solo tienes que hacer lo que está a tu alcance con fe y dejar el resto en sus manos. El alma que vive así, vive ligera. Ya no lleva el peso de los resultados, ni el temor al error. Vive en libertad. Y es justamente ahí donde Dios puede obrar con más fuerza, porque el corazón ya no está encerrado en sí mismo, sino abierto al obrar divino. Santa Teresa afirmaba que cuando el alma se suelta del todo en Dios, comienza a experimentar una paz que no depende de lo exterior, una paz que brota del abandono, de la certeza de que no estamos solos, de la humildad de saber que no somos los protagonistas. Esta libertad no significa pasividad, significa actividad confiada. Santa Teresa nunca fue una mujer tibia o resignada, todo lo contrario. Fue enérgica, audaz, incansable, pero todo lo hacía con un corazón libre. Si una obra prosperaba, bendecía. Si fracasaba, bendecía también, porque su paz no estaba en el resultado, sino en saber que había hecho lo que podía. ¿Y tú? ¿Estás viviendo bajo la presión de hacerlo todo perfecto? ¿Te exiges más de lo que Dios te pide? ¿Te comparas con los demás o con la imagen idealizada de un santo imposible? Quizás ha llegado el momento de escuchar a Santa Teresa, de hacer lo que puedas y confiar, sin agobios, sin obsesiones, con la humildad de quien sabe que Dios completa lo que tú no alcanzas. El alma que se abandona en Dios no se vuelve negligente, se vuelve serena. Trabaja, reza, ama, se esfuerza, pero con ligereza, sin cargar el peso del mundo sobre sus hombros, porque ha aprendido que la perfección no está en lograr todo, sino en vivirlo todo desde el amor y la confianza. Haz lo que puedas, con tus luces y tus sombras, con tu fuerza y tu fragilidad, con tus talentos y tus límites, y luego déjalo todo en Dios. Él hará lo que tú no puedes, y lo hará mejor de lo que jamás imaginaste. Hay un tipo de dolor que no se ve, que no se puede explicar con facilidad, pero que consume por dentro con una intensidad que solo quien lo ha vivido puede comprender. Es un dolor que no nace de una pérdida externa, ni de una herida física, ni de una decepción emocional. Es un dolor del alma, un sufrimiento que brota desde lo más profundo del ser, cuando la persona siente que ha sido atravesada por un vacío que ninguna palabra, persona o experiencia puede llenar. Es en ese lugar donde comienza una de las etapas más serias y verdaderas del camino espiritual. Santa Teresa de Jesús lo vivió, lo entendió y nos enseñó a no huir de él. En sus escritos, la santa describe con franqueza que el alma que desea unirse a Dios no lo hará sin pasar por purificaciones. La luz de Dios, cuando penetra en el alma, no solo consuela, también revela. Muestra lo que está desordenado, lo que está apegado, lo que impide la plena comunión. Y esa revelación duele, no por crueldad divina, sino porque el alma comienza a verse como realmente es y se da cuenta de cuánto necesita ser sanada. Santa Teresa llamaba a estas etapas noches, momentos en los que el alma se siente perdida, como si ya no supiera rezar, ni amar, ni vivir con sentido. Y sin embargo, ese dolor no es signo de que todo va mal. Al contrario, es señal de que algo se está moviendo profundamente. Es el grito del alma que está despertando, el clamor del espíritu que está siendo estirado hacia una plenitud que aún no conoce. Muchos creyentes, al sentir ese tipo de dolor, piensan que han fallado, que Dios se ha alejado, que su vida de fe ha sido en vano. Pero Santa Teresa insiste,
El alma que más sufre en su deseo de Dios es muchas veces la más amada. Porque ese sufrimiento es deseo purificado. Es el corazón que ya no se conforma con lo superficial, que anhela a Dios con todo su ser, y por eso todo lo demás le resulta insuficiente. Es en esta etapa donde el enemigo suele actuar con mayor fuerza, porque sabe que el alma está frágil, expuesta, confundida. Susurra al oído: esto no sirve de nada, estás perdiendo el tiempo, Dios ya no te escucha. Pero Santa Teresa enseña que la única respuesta posible en ese momento es seguir avanzando, aunque cueste, aunque no haya consuelo, aunque duela. En su experiencia personal, hubo etapas en que sentía un abandono tan profundo que ni siquiera podía pronunciar oraciones completas. Solo repetía el nombre de Jesús una y otra vez entre lágrimas. En esas noches no se abandonó al desánimo, no se retiró, no abandonó la oración, no huyó, se mantuvo firme, porque sabía que el dolor no era el final, sino el umbral de algo nuevo. La vida espiritual no es una línea recta. Es una peregrinación con montañas, valles, oscuridades y luces. Y hay momentos en que avanzar duele, porque avanzar implica soltar seguridades, dejar atrás formas antiguas de orar, de pensar, de relacionarse con Dios. El alma siente que pierde todo y no ve aún lo que viene, pero es ahí, justo ahí, donde la fe muestra su rostro más puro. Santa Teresa decía: es menester, hijas, no andar en melindres con Dios. Si os quiere llevar por camino de cruz, adelante con alegría. No porque el dolor sea agradable, sino porque, si Dios lo permite, es porque quiere llevar al alma a un nivel más alto de unión, a una libertad mayor, a una paz más estable. Pero para eso primero hay que atravesar el desierto. Quien siente dolor en el alma debe entender que ese no es momento de detenerse, es momento de avanzar. Porque si el alma sufre por Dios, si se duele por no sentirlo, por no encontrarlo, por no saber cómo amarle mejor, es señal de que Dios ya está obrando. No de forma visible sino secreta, no en lo exterior sino en lo profundo. Santa Teresa enseña que muchas veces, cuando Dios más trabaja, menos se deja sentir, porque está obrando a niveles que el alma aún no puede comprender. Está purificando, transformando, desinstalando estructuras interiores para preparar un lugar más amplio, más hondo, más libre donde Él pueda habitar. Por eso, si hoy sientes que te duele el alma, no pienses que estás lejos de Dios. Estás quizá más cerca que nunca. El dolor puede ser el lenguaje con el que tu corazón está siendo renovado, y en lugar de pedir que desaparezca, puedes aprender a ofrecerlo, a caminar con él, a dejar que te impulse hacia adelante. Santa Teresa aconsejaba a sus hermanas no quedarse estancadas en la melancolía ni en el análisis de sus emociones, sino que se mantuvieran fieles a su oración, a su servicio, a sus pequeñas responsabilidades diarias, aunque por dentro todo doliera. Porque la fidelidad, aún en la oscuridad, es el terreno donde germinan las gracias más profundas. Dios no abandona al alma que lo busca sinceramente. Aunque la haga pasar por pruebas, nunca la deja sola. Santa Teresa decía con ternura: Dios es amigo de ánimas animosas, es decir, valientes. Aquellas que, aunque tiemblan por dentro, siguen caminando, que, aunque no entienden, obedecen, que aunque se sienten rotas, no se detienen. Si hoy tu alma está herida, si sientes que algo dentro de ti ha sido removido, si ya no encuentras palabras para orar, si todo lo que antes te consolaba ahora te parece vacío, no huyas, no retrocedas, es hora de avanzar, no con tus fuerzas, sino con la gracia, no con certezas, sino con confianza, porque es precisamente ahora cuando el Maestro está más cerca, aunque no lo veas.
Y recuerda lo que Santa Teresa descubrió en sus noches más oscuras. Dios no permite que el alma sufra sin propósito. Si duele es porque está creciendo, y si está creciendo es porque el amor la está tocando. Uno de los mayores peligros en la vida interior es la soledad percibida, esa sensación de estar luchando contra uno mismo, contra el silencio de Dios y contra las propias debilidades, sin nadie a quien mirar, sin un testigo que dé sentido al combate. El alma, en medio del esfuerzo y la incomprensión, puede llegar a creer que su dolor es único, que su camino es extraño, que su manera de buscar a Dios está equivocada. Pero la verdad es otra. No estás solo. No estás solo cuando dudas. No estás solo cuando lloras de noche sin comprender por qué. No estás solo cuando te parece que Dios no escucha, o cuando el cansancio interior te hace pensar que todo ha sido en vano. Porque antes que tú, muchos han caminado por esos mismos senderos, y uno de ellos, con paso firme y mirada encendida, fue Santa Teresa de Jesús. La Santa de Ávila no fue una mística distante, fue una mujer de carne y hueso, con luchas, contradicciones, preguntas sin respuesta y días de profunda oscuridad. Y sin embargo, no se detuvo. Su grandeza espiritual no nació de la perfección, sino de su perseverancia. Fue precisamente su capacidad de seguir caminando a pesar de todo lo que la hizo faro para tantas almas. Y hoy también puede serlo para ti. Teresa vivió en una época convulsa. La Iglesia atravesaba tensiones internas, la Inquisición vigilaba con rigor y las mujeres tenían pocas posibilidades de expresarse libremente. Aún así, ella se atrevió a reformar el Carmelo, fundar conventos, escribir libros y hablar con valentía sobre los caminos del alma. Pero nada de eso lo hizo sin oposición. Fue acusada, malinterpretada, despreciada por algunos, y aún así, nunca dejó de avanzar. Y no lo hizo sola. A lo largo de su vida, Dios le concedió la compañía de personas que supieron sostenerla. Entre ellas, destaca San Juan de la Cruz, su hermano espiritual, que vivió también noches profundas, encierros dolorosos, y escribió desde esa oscuridad una de las obras más sublimes de la mística cristiana. Ambos compartieron la misma certeza, que la fidelidad a Dios, incluso en el sufrimiento, vale más que 1000 consuelos pasajeros. Tampoco estás solo hoy. Aunque el mundo parezca hablar un lenguaje distinto, aunque tu entorno no comprenda tu búsqueda, aunque nadie sepa lo que cargas por dentro, hay almas que han pasado por ahí y han salido más libres, más serenas, más unidas a Dios. Santa Teresa es testigo, pero no el único. A lo largo de los siglos, su espiritualidad ha dado fruto en innumerables vidas ocultas y luminosas. Una de ellas fue Santa Teresita del Niño Jesús, que tomó el nombre de Teresa en honor a ella. Aunque vivió apenas 24 años, comprendió el corazón de la gran mística, confiar ciegamente en el amor de Dios, incluso cuando todo parece ir al revés. Su caminito espiritual, hecho de abandono, pequeñez y confianza radical, es una expresión moderna del espíritu teresiano. También ella atravesó noches del alma, enfermedades, incomprensiones, y también ella supo decir: confío aunque no vea. Más cerca de nuestro tiempo, figuras como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, antes Edith Stein, filósofa judía convertida al catolicismo e ingresada al Carmelo, vivió hasta sus últimos días bajo la sombra del nazismo. En medio del terror, del exilio, de la persecución y del martirio, mantuvo la misma llama: actuar con serenidad, obedecer en la oscuridad, ofrecer la vida con amor silencioso. Su testimonio nos recuerda que incluso en las noches más densas de la historia humana, la luz de la fe no se apaga. También hay testimonios no canonizados, pero profundamente reales. Hombres y mujeres que sin fama ni títulos han vivido la espiritualidad de Santa Teresa en la vida cotidiana. Madres que entre el cansancio y la oración interrumpida ofrecen su día como acto de amor. Sacerdotes que, entre dudas vocacionales y luchas pastorales,
siguen fieles sin aplausos, jóvenes que en medio de una cultura que desprecia la fe, siguen rezando en silencio, abrazando su cruz sin resentimiento. Todos ellos caminan contigo. No estás solo. La comunión de los santos no es una idea abstracta. Es una realidad viva, donde los que han pasado por el fuego sostienen a los que aún lo atraviesan. Santa Teresa, desde la eternidad, no te mira como juez, sino como hermana, como quien ha llorado lo que tú lloras, ha dudado lo que tú dudas y ha vencido lo que tú ahora enfrentas. Su mensaje es claro. No importa cuán oscuro sea el momento, no dejes de caminar. No importa si hoy no sientes a Dios, sigue actuando como si estuviera ahí, porque lo está. No importa si todo parece ir mal, sigue siendo fiel, porque tu fidelidad, incluso en la confusión, tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios. Y si alguna vez sientes que no puedes más, vuelve a leer sus palabras. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Esas no son frases poéticas, son verdades vividas. Fueron escritas por una mujer que enfrentó el dolor de frente, que caminó cuando no había camino, que creyó cuando todo desmentía su fe. Y si ella pudo, tú también. Recuerda que el dolor que vives hoy ha sido compartido por otros, que tus dudas no son únicas, que tus silencios no están vacíos, que tu búsqueda no es ridícula, es profundamente humana, profundamente cristiana, y que Dios, aunque lo sientas lejos, ya ha puesto en tu camino la compañía de quienes han pasado por lo mismo. Santa Teresa no vino a mostrarte una espiritualidad inalcanzable, sino un modo concreto de vivir la fe en medio de la lucha. Su camino no es para los perfectos, sino para los decididos, no para los que no caen, sino para los que se levantan con humildad, y no para los que lo entienden todo, sino para los que en medio de la oscuridad eligen confiar. Así como tú hoy caminas con peso, con heridas, con deseos de Dios que aún no se colman, otros también lo hicieron. Y desde el cielo, ahora te tienden la mano. No estás solo. Así también caminó Santa Teresa. A lo largo de este camino espiritual, hemos recorrido junto a Santa Teresa los senderos de la oscuridad, la confianza, la obediencia, el silencio y la acción. Hemos descubierto que actuar como si todo saliera bien no es una estrategia de autoayuda, ni un acto de ingenuidad, sino una expresión concreta de fe madura. Una fe que no necesita garantías humanas porque se ha rendido del todo en las manos de Dios. En tiempos de incertidumbre, Santa Teresa no esperó a tener certezas para caminar. No esperó sentir consuelo para amar. No esperó tener fuerzas para actuar. Lo hizo todo en la fragilidad, en la prueba, en el despojo. Y por eso su testimonio tiene tanto poder. Porque no habló desde una fe teórica, sino desde una vivencia profunda, cotidiana, atravesada por el dolor y transformada por la gracia. Hoy, al mirar su vida, queda una sola verdad resonando en el alma: Dios no falla. Ella lo escribió, lo repitió, lo proclamó y lo firmó con cada paso que dio. Lo firmó con su cuerpo agotado, con sus lágrimas ofrecidas, con sus obras fundadas entre persecuciones, con su oración en medio del silencio. Y lo firmó, finalmente, con su muerte en paz, abrazada a la voluntad divina como una esposa fiel hasta el fin. Esa es la promesa que hoy también se extiende sobre tu vida. No importa cuán rota esté tu historia, cuán incierto tu presente o cuán oscuro tu interior, si eliges vivir como ella, haciendo lo que puedes, confiando cuando no ves, obedeciendo cuando no entiendes, amando cuando no recibes, entonces estás caminando por el mismo sendero que recorrieron los santos, y ese sendero, aunque estrecho, lleva a la libertad. Santa Teresa no promete que todo saldrá como tú lo deseas. Lo que promete desde su experiencia es que si permaneces en Dios, todo saldrá como Él lo ha dispuesto para tu bien eterno. No habrá paso que no tenga sentido. No habrá dolor que no sea redimido.
no habrá fidelidad que quede sin recompensa. Vivir como si todo saliera bien no es vivir en negación, sino en fe. Es mirar la tormenta y decir, Dios está aquí y yo seguiré caminando. Es ver cómo se desmorona el plan y seguir confiando. Es caer y levantarse. Es llorar y seguir amando. Es no entender, pero no rendirse. Esa actitud, que para muchos parece imposible, es la que transforma el alma, porque te conecta con una verdad más alta que tus emociones, que Dios es fiel incluso cuando todo lo demás cambia. Y cuando decides actuar desde esa verdad, el corazón empieza a sanar, la mente se serena, la voluntad se fortalece y el alma descansa. Santa Teresa es testimonio viviente de eso, no porque su camino haya sido fácil, sino porque fue real, no porque nunca dudó, sino porque nunca se detuvo. Y por eso hoy, siglos después, su voz sigue viva, porque es la voz de quien se atrevió a confiar cuando nadie más lo entendía, y porque sus palabras siguen sosteniendo a miles que, como tú, intentan creer en medio de la lucha. Si llegaste hasta aquí, es porque tu alma también anhela esa paz, esa fuerza, esa serenidad interior que no depende del entorno. Y la buena noticia es esta: no estás lejos de alcanzarla. La fe no se construye de golpe, se cultiva, paso a paso, decisión a decisión, acto a acto, como lo hizo Teresa. Y si comienzas hoy, sí, hoy, a actuar como si todo saliera bien, incluso sin sentir nada, estarás dando el primer paso hacia una confianza inquebrantable. No importa si el camino es lento, lo importante es no detenerse. Lo importante es mirar al cielo y decir, Señor, yo hago mi parte y sé que tú harás la tuya. Ahora que has escuchado esta enseñanza completa, haz que no se quede solo en palabras. Pide a Dios la gracia de vivirla. Escríbela en tu corazón. Y cada mañana, al despertar, recuerda lo que Santa Teresa ya descubrió. Dios no falla. Si esta meditación tocó tu alma, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más enseñanzas profundas que te ayudarán a vivir con fe, serenidad y esperanza, incluso en medio de la tormenta. Y si conoces a alguien que necesita esta palabra, compártela. Quizás hoy tú seas el instrumento que Dios use para fortalecer otra alma cansada. Antes de despedirme, quiero decirte algo más. No estás solo. Estás acompañado por los santos, por quienes ya caminaron este sendero, y estás sostenido por un Dios que no cambia, que no olvida, que no abandona. Recibe en este momento la bendición que brota del corazón de Cristo, por intercesión de Santa Teresa de Jesús. Que el Señor te conceda la gracia de actuar con fe incluso en medio del dolor, de perseverar sin ver y de confiar sin condiciones. Que tus pasos estén firmes en la esperanza y que el silencio de Dios nunca apague tu fidelidad. Que vivas cada día como si todo ya estuviera en sus manos, porque lo está. Y que cuando llegue la noche puedas decir con paz, nada me falta, porque Dios no me falla. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por dejarte tocar por esta palabra. Nos encontramos en el próximo video. Hasta entonces, que el Señor te bendiga y te guarde.